La iniciativa ciudadana para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y reforzar la independencia de la Fiscalía cuenta con más firmas de apoyo. El imperante todo cambia pero nada cambia, para no tocar la Constitución de Rafael Correa, se rompe con este proyecto de enmienda constitucional para ser aprobado por el pueblo en referéndum. Coordinador Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Reinstitucionalización. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La Asamblea tiene su propio proyecto que no va a referéndum y no suprime el Consejo de Participación. Se contenta la Asamblea con descorreizar, con no tener correístas en el Consejo de Participación. La Asamblea puede cambiar el proyecto de iniciativa ciudadana o rechazarlo o demorarlo para que pase el de la Asamblea y no otro proyecto. La gran ventaja de un proceso como el que nosotros estamos coordinando y que ahora 200,000 ciudadanos respaldan es que tiene un procedimiento mixto. En esencia, es la ciudadanía la que llegó a la Corte Constitucional con una propuesta. Esa propuesta tiene un primer aval de contenido y de fondo. En la práctica, lo que esto representa es que la Asamblea Nacional tiene que discutir, por supuesto, ese es el gran mérito de un proceso de esta naturaleza, pero no puede desconocer la esencia de este proceso de reforma constitucional. Y la esencia de este proceso de reforma, como usted lo ha mencionado, es eliminar una institución, el Consejo de Participación Ciudadana, que fue el órgano a través del cual se cooptó el poder en el país y se canalizó toda la corrupción y la impunidad. Fortalecer, cambiar y dinamizar con un mayor rendimiento público, con mejoras de cuentas públicas en la Asamblea Nacional y fortalecer la independencia de la Fiscalía General del Estado. Esos tres elementos tienen que permanecer absolutamente, pueden ser optimizados, revisados y mejorados en la Asamblea Nacional de ser posible, pero bajo ninguna circunstancia la Asamblea puede cambiar el espíritu. Tome en cuenta que después del proceso de discusión en la Asamblea, esto regresa a la Corte Constitucional, quien tendrá la última palabra de verificar precisamente lo que estamos diciendo en este momento. El espíritu y la voluntad de los ecuatorianos que respaldan este proceso tendrá siempre que respetarse y mantenerse. La semejanza fundamental de los dos proyectos radica en que ambos le devuelven a la Asamblea la capacidad de nombrar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, pero con una gran diferencia. El comité propone la creación del Senado y el proyecto de la Asamblea deja igual a la Asamblea. ¿Cuáles son las competencias del Senado? ¿También la fiscalización? Sí. Para hacer una reflexión sobre la primera parte, si me permite, Alfredo, nosotros efectivamente creemos que el órgano de representación popular por excelencia en el Ecuador y fuera del Ecuador es justamente la función parlamentaria, la Asamblea Nacional, el Congreso, como se lo quiera llamar. Sin embargo, la diferencia en esencia de nuestra propuesta está no solamente en la modificación de la estructura de una Cámara a dos cámaras, con un Senado y con una Cámara General de Asambleístas, sino en todos los procedimientos de formación de la voluntad para designar a las autoridades públicas. Los procesos de enmienda que se están impulsando tanto en la Asamblea y que se discutieron en algún momento fuera de la Asamblea Nacional, simplemente hacen un traslado de lo que hace el Consejo de Participación a la Asamblea Nacional. Cuando nosotros hemos recorrido las calles en el país, la gente, le puedo asegurar, Alfredo, no quiere eso. La gente quiere que haya una designación en la Asamblea, pero que la Asamblea tenga la responsabilidad de responderle al pueblo ecuatoriano sobre los procesos que va a hacer. Es por eso que nosotros en los procedimientos hemos agregado todos los conceptos fundamentales de la participación ciudadana. La designación se hará con participación tanto del Senado como de los asambleístas a través de comisiones ciudadanas técnicas con representantes de la academia, de personas especializadas en el área de aquel funcionario público que se va a designar, con veedurías ciudadanas y con los concursos pertinentes. Una vez que se haya hecho eso, la capacidad discrecional de los asambleístas y de los senadores para poder poner a quien le dé la gana va a ser absolutamente limitada y por tanto los procedimientos de rendimiento al país van a ser mucho mayores, que entiendo es lo que se quiso hacer algún momento en Montecristi, pero que se tergiversó y se destruyó con la constitución del Consejo de Participación. El proyecto de la Asamblea cuenta con el apoyo de todas las bancadas.
La falta de apoyo en la Asamblea podría congelar por falta de voluntad política el proyecto de iniciativa ciudadana. ¿Cuáles son en la Asamblea los antecedentes de los proyectos de ley o de enmienda constitucional? ¿Alguno ha sido aprobado? Este es el primer proyecto de reforma parcial a la Constitución que se impulsa desde la ciudadanía. Esto creo que es motivo de orgullo para todos los ecuatorianos, Alfredo, y por tanto motivo de gran responsabilidad para los asambleístas. Espero que no sea el último, espero que sea un proceso que continúe y que nos demos cuenta que la capacidad de desmontar todos aquellos candados innecesarios y destructivos para la democracia ecuatoriana que se establecieron en la Constitución de Montecristi pueden ser desmantelados a través precisamente de la participación directa y democrática de los ecuatorianos. Respecto del fondo de su pregunta, la Asamblea Nacional tiene la obligación de discutir esto al menos con 3 meses de diferencia entre el primer y segundo debate. Pero si no lo hace, tiene máximo hasta 1 año a partir de la notificación del Consejo Nacional Electoral diciéndole que las firmas adjuntadas, que las firmas de respaldo son válidas para poder terminar el proceso de discusión. No hay manera que la Asamblea Nacional pueda escapar de la obligación de discutir un tema de esta naturaleza, y hasta donde conozco un gran número representativo de asambleístas saben la importancia de este proceso y están conscientes que tienen que hacerlo y hacerlo durante el próximo año en el menor tiempo posible para responderle a los ciudadanos que ahora respaldan masivamente esta propuesta. La supresión del Consejo de Participación Ciudadana dejaría en el aire la competencia de lucha institucional contra la corrupción, porque reemplazaba a la Comisión Anticorrupción. ¿Cómo se refuerza la lucha anticorrupción? ¿Reforzando a la Fiscalía? Ese es quizás en la práctica el elemento más importante, porque el órgano competente llamado a hacer la investigación y, por supuesto, iniciar las acciones competentes en materia criminal penal para el seguimiento de todo acto de atentado contra los principios constitucionales que velan por la transparencia, es la Fiscalía General del Estado. La Contraloría General del Estado es otro órgano competente para hacer el seguimiento del uso, manejo de los fondos públicos. Esas son las autoridades que tienen que ser reforzadas. Y no hay que ver el funcionamiento o el rol o el valor de las instituciones únicamente en función de la competencia que tienen atribuida en la norma. El Consejo de Participación Ciudadana tenía 12 atribuciones, o tiene 12 atribuciones que desafortunadamente no se han cumplido, no por falta de voluntad de las autoridades en sí, en ciertos casos. En otros casos hubo absolutamente una impunidad por parte de estas autoridades. Es el diseño institucional el que nos sirve. Ahí de nada nos contribuye el pretender sacar ciertos informes que deben terminar en otras instituciones, y esas instituciones no tienen la independencia o tienen debilidad para cumplir su rol. La Fiscalía, la Contraloría General del Estado tienen que ser fortalecidas. Este proceso de consulta tiende precisamente a fortalecer la Fiscalía, y en esa línea vamos a defender ese proceso hasta los últimos pasos. Pablo Ávila, gracias por participar en Contacto Directo.